Después le digo, hermano. Después le digo. Ya estamos en vivo, gloria a Dios. Hermano, vamos a empezar la clase. Por favor. Por favor, hermano, estamos en vivo ya. Vamos a empezar la clase, que Dios le bendiga. Es que tenemos unas personas visitando la clase por primera vez y se estaban saludando. Así que dispensen los que nos están viendo en Facebook. Pero bueno, así nos gusta hacer las cosas naturales, sencillas. Así que vamos a empezar en unos minutitos, esos que nos están viendo. Hoy, este es el curso de Seminario Teológico Práctico, 3 años de clases. Ya hemos terminado 2 años y vamos a empezar. En octubre empezamos el último año del curso, donde vamos a empezar a enseñar. Empezando el primer lunes de octubre, vamos a empezar a enseñar cómo preparar un bosquejo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pues predicadores nadie los puede hacer, solamente Dios. Pero Dios nos da la sabiduría y nos permite transmitir esas maravillas, esas cosas lindas, esas experiencias que Él nos ha enseñado a otros, para que no se quede con nosotros eso que nos costó a muchos años, tiempo, y si podemos ayudar a alguien. Así que empezaremos en octubre lo que es cómo preparar un mensaje expositivo, cómo preparar un mensaje textual, cómo preparar un mensaje temático. Eso empezaremos los lunes. Pero los jueves empezaremos el curso en octubre desde el principio, porque como vamos a dar los lunes la última faceta del curso, pues los jueves vamos a empezar el curso con el libro que tenemos, un libro que Dios me concedió escribir. Me tomó 14 años de mi vida hacerlo. Y ese es el libro que utilizamos en el curso, es todo lo que necesitamos. Por supuesto, recomendamos que se lean otros libros. Creemos que, aunque Dios me dio esto, que no es lo único, hay otros libros y mejores que el que el Señor me ha dado a mí. Así que recomendamos, yo leo de otras personas, aprendo de otros. Tenemos que desarrollar ese espíritu de que no lo sabemos todo y tenemos que aprender de los demás. Pero el libro, después de muchos años, más de 30 años, yo pudiera decir 35 años, desde que lo empecé a escribir a mano, por fin va a estar disponible en octubre en Amazon. Así que esos de ustedes que nos están viendo en otros estados, que nos están viendo en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en diferentes partes del mundo, pues recibimos su saludo, gracias. Por favor, síganlo haciendo, nos bendice, nos ayuda a eso. Pues podrán conseguir este material en Amazon. Y ahí cuando usted entre, le vamos a dar el link, ahí le explica los precios, le explica todo. Cuánto es el costo del libro. Son 3 clases, tiene 3 años de clase. Un instituto bíblico, si usted no puede ir a un instituto, yo les recomiendo, yo fui a 2, me gradué de 2. Pero esos de ustedes que no puedan por la distancia, por las finanzas, por el trabajo, por el tiempo, pues va a tener un instituto bíblico que estamos dando en vivo. Vamos a dar los lunes y los jueves y usted podrá obtener el material, el libro, completito los 3 años, con sus pruebas, con todo. Ya explicaremos más de esto para no invertir más tiempo hoy en este asunto, porque va a estar disponible hasta octubre, con la ayuda del Señor. Así que le damos gracias a esos que han cooperado con una ofrenda de amor a través de PayPal y Zelle. Estoy pronunciándolo en inglés, pero es Zelle, Z-E-L-L-E. Nos han ayudado muchísimo, algunos con una ofrenda de $5, otros de 10, otros de 20, otros de más. Nos ayuda a seguir adelante, predicando la palabra, enseñando la palabra para la gloria de Dios. Bueno, hoy continuamos con el estudio del tabernáculo, el cual lo vamos a terminar en el mes de septiembre, porque ya octubre, como usted está viendo, pasaremos a otras clases.
Y hoy vamos a estudiar lo que es el altar de bronce o el altar de holocaustos que estaba en el patio del tabernáculo. Vamos a tener una palabra de oración y arrancamos en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por estar en tu casa, por este grupo de hermanos que se ha reunido para estudiar tu palabra, que fielmente llegamos aquí los lunes, un grupo pequeño. Señor, te pedimos por los otros estudiantes que les permita llegar a la clase, Señor, y hacerlo de una manera en vivo, aquí presentes, juntos todos. Entendemos que estamos limitados ahora, pero tú, Señor, eres el que abre puertas y cierras puertas, y aquí estamos nosotros sirviéndote a ti, Señor. Ahora abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos, por favor, para recibir tu palabra, para ser bendecidos por ella, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino con una unción, una bendición de tu gloria y de tu mano. Y a ti, Señor, damos toda la gloria y toda la honra en este día, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar. Nos quedamos la semana pasada, en la clase pasada de jueves, nos quedamos en lo que eran las puertas del tabernáculo. Y yo creo que es una clase que verdaderamente la he oído muy pocas veces, el significado de estas puertas, que en sí es una sola puerta de entrada al tabernáculo. La otra se llamaba una cortina y la otra se llamaba el velo del lugar santísimo. Y tienen un significado, tenían un nombre, y pocas veces he oído enseñar de esto, y no soy el único, pero no es común oír esta enseñanza, y quisiera que la repasáramos, aunque sea otra vez, empezando por ahí. Así que vamos a ubicarnos ahora, aunque sea, trate de hacer una visión mental. Los jueves estoy poniendo cuadros, fotos. Usted puede buscar la clase que di pasada acerca de cómo era el tabernáculo por fuera, antes de entrar al patio, antes de entrar al atrio. Cómo era por fuera, cómo eran sus cortinas, cómo eran sus columnas, qué significado tenían, el color de las cortinas, todo lo que era por fuera. Y terminamos con la puerta de entrada, la única puerta de entrada, y de ahí vamos a continuar hoy. Usted puede conseguir ver esa clase en YouTube, está ahí, son gratis. Es más, que esa es la 25 clases hemos dado del tabernáculo. Creo que esta es la 26, o ya perdí la cuenta. Esta es 27 la que vamos a dar hoy. Así que usted puede estudiar todo esto, el simbolismo de este santuario, cómo apuntaba hacia la dispensación o el pacto basado en los méritos de Cristo, el pacto de la gracia, el nuevo pacto de la gracia. Algunas personas dicen, es el pacto restaurado. No, Jesús dijo que es un nuevo pacto. Y el libro de Hebreos dice un nuevo pacto basado en mejores promesas. Así que todo esto apuntaba hacia allá. La Biblia dice que era una sombra, una ilustración, una tipología de ese pacto de Cristo logrado con su sangre en la cruz del Calvario. Y bueno, vamos a empezar con la puerta. Así que estamos afuera del tabernáculo. Si sería bueno que usted vea las fotos de la clase pasada. Estamos afuera del tabernáculo, y si usted le da la vuelta al tabernáculo, va a ver que solo hay una puerta. Una puerta que se ubicaba en la parte este, de donde sale el sol. Ahí estaba esta puerta. La medida del tabernáculo era de su atrio, de su patio, no la medida del edificio. Ya de eso ya hemos enseñado, pero como estamos afuera, ahora ya hablamos del lugar santo, de los muebles dentro del lugar santo, ya hablamos del lugar santísimo, del mueble, el arca dentro del lugar santísimo, lo que tenía adentro. Cada cosa una clase de 1 hora y media. Doy la información para esos que estén interesados y quieran conseguir, por ejemplo, si usted quiere el estudio del arca del pacto o el arca del testimonio, hay como 4 clases de eso. Bueno, ubiquémonos ahora en esta, estamos afuera. El tabernáculo medía
100 codos en la parte norte, 100 codos en la parte sur. Era rectangular y la medida de un codo es 1,5 pies aproximadamente. Así que eso quiere decir que medía 150 pies por un lado, 150 pies por el otro. La parte de atrás del atrio, del patio, del cerco que rodeaba el tabernáculo medía 50 codos. Así que son 75 pies y era una cortina continua de 50 pies, blanca. Ya hablamos del simbolismo de eso, con 10 columnas, tenía 10 columnas en la parte de atrás. Ahora nos movemos a la parte de frente, a donde se entraba. Medía 50 pies, exactamente que la parte de atrás era rectangular. El atrio, el patio del tabernáculo, 50 codos, perdón, que equivale a 75 pies de ancho. En esta parte del frente había también 10 columnas. Curioso, en el centro había 4 y a los lados habían 3 y 3. Recuérdense que en la escritura los números tienen un simbolismo espiritual. El número 7 que se repite por todas partes de la Biblia, posiblemente es el número que más se repite, habla de totalidad. Por ejemplo, las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis es la totalidad de la iglesia, un mensaje para todas las iglesias. Fue enviada a 7, pero en esas 7 están representadas todas las cosas que le pueden pasar a una iglesia, las diferentes etapas que una iglesia pueda pasar. También están representadas la historia total de la iglesia, porque el número 7 significa totalidad. Bueno, estudio para otro día. Entonces vemos aquí que para entrar al atrio, para entrar al patio del tabernáculo, la puerta tenía cuatro columnas y al lado había 3 y 3, un total de 6. Y la medida era 50 codos, 75 pies. Así que vemos que estaba dividido así. La puerta de la entrada, en otras palabras, habían 3 columnas con un pedazo de cortina blanco, Y la puerta tenía 4 columnas con 4 colores. Es difícil entender cómo estaban distribuidos esos 4 colores. Enseñamos una foto en la clase pasada. Pero sabemos cuáles son los colores porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que era púrpura, que significa reino, que era azul, significa lo divino, lo celestial, que era rojo, que significa sacrificio, y que era blanco, significa santidad. No sabemos si cada espacio era uno púrpura, uno rojo, uno blanco y otro, o simplemente que en cada espacio estaban los 4 colores, pero así era la entrada principal. Y nos vamos a Éxodo capítulo 27, donde está la descripción de la entrada al tabernáculo. Pero antes de leer eso, vamos a ver el nombre de estas puertas, porque tenían nombre. Y tiene que ver muy importante el nombre de estas puertas. Vemos en Éxodo capítulo 27, que está la descripción del atrio, dice el atrio del tabernáculo. Y el versículo 16, dice así: y para la puerta del atrio, la puerta del patio, harás una cortina de 20 codos. Así que 20 codos son 30 pies. Así que si mire, no que había querido dar la medida hasta que lo leyéramos nosotros mismos. Y dice, y para la puerta del atrio, versículo 16, Éxodo 27, 16, habrá una cortina de 20 codos, que vienen siendo cada codo 1,5 pies, así que viene siendo 30 pies, si no me equivoco, de azul, púrpura y carmesí.
y lino torcido, obra de recamador. ¿Qué cosa es un recamador? Un recamador. Una persona que borda. Recuérdense que todo esto era a mano. Así que era la obra preciosa de una persona que bordaba a mano. Así que eso es lo primero. Las personas que estaban afuera del tabernáculo, cuando venían con su oveja, recuérdense que cada persona tenía que traer su propio sacrificio. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Porque sabemos nosotros, y esto es muy interesante porque como nosotros creemos en la gracia de Dios, salvos por la fe de Jesucristo, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él derramó su sangre y es mediador de un mejor y nuevo pacto. No estudiamos el simbolismo de estas cosas que están escritas por Dios. Dios escogió todos estos detalles. Fíjense que Él escoge los colores, Él escoge la medida. Todo esto tiene un simbolismo tremendo. Hemos dado con esta 27 clases del tabernáculo y no hemos arañado, no hemos llegado a ninguna profundidad. Si usted nos escucha y dice, wow, esto está profundo, esto está tremendo, bueno, yo me gozo en yo mismo reestudiando todo esto, que llevo años estudiándolo, y cada vez que lo estudio Dios me ministra, Dios me enseña, me gozo con todo esto, pero créame que al nivel que lo enseñan otros, estamos enseñando por arribita nada más, porque hay tremendas profundidades aquí en todo esto. Así que fíjense, dice, y para la puerta del atrio harás una cortina. Así que era una cortina de 20 codos, 30 pies. Eso quiere decir que si medía, si había 50 codos, y se le quitan 20, quedan 30. Eso quiere decir que el pedazo de 3 columnas eran 15 y 15. Las cortinas al lado, blancas, cortinas blancas. Todo esto ahora vamos a tratar de explicar el simbolismo de este asunto santo, glorioso. Y para la puerta del atrio harás una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, de personas que Dios le había dado el don. Me quedo así porque estoy buscando la mejor palabra que puedo. Para esos que les interesen, mi educación en español, en castellano, no fue terminada porque yo salí de Cuba a los 13 años. Entonces me crié en este país y llevo más de 50 años en este país. Así que ni aprendí el inglés perfecto, ni el español tampoco, y los años han pasado y se me ha olvidado el español y se me ha olvidado el inglés también y ya no sé ni qué hablo. Así que si usted piensa, dice, y este torpe predicador, estoy de acuerdo con usted. Lo único que tengo en mi vida es la gracia de Dios y su misericordia en mi vida. Perdone mis palabras torpes, mi pronunciación, posiblemente nosotros los cubanos, porque aunque usted crea que no, hay cubanos que hablan bien y pronuncian bien, pero el 90% de nosotros que nos comemos la GR y la GS y todo eso, peor castellano que se pueda hablar. Así que, perdóneme, dispénseme, tenga misericordia de mí. Así que vemos aquí que la Biblia describe los colores de esta puerta que era la única. Fíjense qué impacto. Usted no podía entrar al tabernáculo por ningún lugar. Jesús habló de eso, que el ladrón, que Él es la puerta, y por la puerta entran las ovejas, entran los creyentes. ¿Ves? Que el salteador, al que venía a saltarse el cerco, entrar por otro lugar, en la casa de Dios, en la obra de Dios, con falsas doctrinas, con engaño, con agendas personales, etcétera. Entonces, si una persona venía del norte, la entrada estaba en el este, y usted venía del norte, venía del oeste, venía del sur del país, y usted llegaba al tabernáculo, tenía que darle la vuelta para encontrarse con la única puerta, la única entrada que había, de colores preciosos. Porque Dios, hermanos míos, a Dios hay que darle lo mejor. Estoy seguro que los mejores bordadores, los mejores tejedores, que es lo que significa aquí la palabra recamador, los mejores de Israel, inspirados por Dios,
Es más, en el capítulo 37, lea lo de Éxodo, vemos a los hombres que Dios escogió y amó para este trabajo. Esa preciosura de repente, usted se encontraba con esa puerta. Porque recuérdense que mucha gente de Israel, el tabernáculo, esto está en el desierto. Estamos describiendo algo que ellos van 40 años caminando en el desierto y cada vez que Dios los manda a caminar, ellos tienen que desarmar todo esto y luego cuando Dios los manda a que paren, ellos tienen que armar todo esto otra vez. Pero después este tabernáculo fue puesto en Silo y estuvo más de 400 años en la ciudad de Silo y los israelitas tenían que venir desde Dan, desde el norte, desde el sur de Judá, de todas partes. Y cuando llegaban se encontraban con este edificio hasta que Salomón edificó un templo. 400 años llevaban allí sus sacrificios para actuar de acuerdo a la ley, porque Cristo no había pagado por nuestros pecados todavía. Y luego llegaban y se encontraban, lo primero que veían era el atrio. Ellos estaban fuera de la casa de Dios. Recuerden que esto es un tiempo donde la gente no tenía la llenura del Espíritu Santo. Nosotros ahora, todo creyente tiene el derecho, que Dios le ha dado ese derecho. Si usted no lo quiere, allá usted. Pero es Dios el que nos ha dado el derecho de poder ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo, porque son dos cosas diferentes. El bautismo es por fuera y la llenura es por dentro. Así que el Señor quiere zambuirnos en la persona del Espíritu Santo y llenarlo. Que lo sintamos por fuera y que lo sintamos por dentro. Porque el Señor necesita transformarnos por dentro y necesita transformarnos por fuera también, por los dos lados. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la gente venía caminando desde millas de distancia. Recuérdense, muchos de ellos caminaban 2 semanas, 3 semanas, con su ovejita, con su animalito para el sacrificio. Algunos traían un novillo, otros tenían la mejor oveja. Y fíjense que Dios decía sin defecto que la persona que tenía un rebaño tenía que buscar la mejor oveja, el mejor corderito, el mejor becerro para traérselo a Dios. Porque Dios no quiere sobras. ¿Ve? Si tú tienes poquito, Dios quiere lo mejor de tu poquito. Para Él bendecir lo que a ti te quede. ¿Ves? Porque la verdadera prosperidad viene de Dios. Viene de la mano de Dios. Entonces, por eso, ya no me quiero ir muy lejos, pero por eso Elías, cuando viene el tiempo de la sequía y hay hambre en Israel y llega a casa de la viuda y la viuda tiene una poquita de harina nada más y Elías le dice, por favor, me haces una tortita de pan, porque se estaba el profeta de Dios muriéndose de hambre. Fíjense, hay veces que nos toca pasar necesidades a nosotros también, porque yo no creo, aunque Elías vivió en el Antiguo Testamento, yo creo que hay pocos que tienen la unción que él tenía. Bueno, y vemos ahí que la mujer le dice que lo que tiene es un poquito y él le dice, hazme una tortita primero. ¿Por qué? Porque esa era la manera de bendecir lo que quedaba. Y fíjense que la única persona que tuvo harina por 1 año y medio y tuvo aceite por 1 año y medio, la única persona de todo el pueblo fue la que le dio a Dios de lo poquito que tenía, lo mejor. Se lo dio al Señor. Y no faltó. En su casa dice que comió ella y que comió su casa. No dice su hijo, porque ella solamente tenía una viuda con un hijo. Dice que comió ella y toda su casa, el entenado, el primo, en el único lugar que había pan era en la casa de la viuda. Yo me imagino las colas para el desayuno, para el almuerzo, para la comida ahí. Y dice la Biblia que la palabra profética sobre la tinaja de harina fue porque la harina no menguará y el aceite no disminuirá. Y yo cuando leo ese pasaje bíblico digo, Señor, pero ¿por qué tú no le llenaste la tinaja? Pues no dice que se la llenó, sino dice que la harina no iba a disminuir, ni el aceite iba a menguar. Eso significa que el aceite siempre iba a tener la misma cantidad de aceite. Y que la harina siempre iba a tener en la tinaja el puñadito original, chiquitito que había. Entonces, como tanta gente comió por un año y medio, bueno, cada vez que metían la mano quedaba la misma cantidad, y quedaba la misma cantidad, y quedaba la misma cantidad. Se parece esa a la cuenta bancaria mía. Que siempre hay un poquito.
pero el Dios de la gloria me ha mantenido más de 45 años sirviéndolo a Él. Y mire, hasta gordo estoy, que ya estoy preocupado ya del músculo que me ha salido por acá abajo que yo no tenía hace muchos años. Bueno, entonces, ¿dónde estaba yo en este asunto del atrio? La gente venía con lo mejor que tenía y se encontraba con aquella belleza. Con un santuario rodeado que no se podía entrar por ningún lado porque había que entrar por la puerta. Y esa puerta tenía un nombre. Era la única puerta con estos colores preciosos, con 4 columnas, y esa puerta se llamaba en hebreo Derek. D-E-R-E-C-K. Derek, que significa camino. Fíjese, esa puerta era camino. ¿Camino para dónde? Para San Francisco. ¿Camino para dónde? Para Las Vegas, por dar un ejemplo. ¿Ves? Si usted va a ir para esos lugares, usted tiene que tomar la carretera que va para allá. Si usted va, por ejemplo, aquí en California, si usted va rumbo a Arizona, usted no puede tomar la carretera número 5 que va para San Francisco. Usted tiene que tomar la número 10, que es la que va para Arizona, ¿ves? Si usted va para Arizona y toma la carretera número 5, usted nunca va a llegar a Arizona. ¿Qué ejemplo estoy dando yo, hermanos míos? Que esta puerta era la entrada a la casa de Dios. En un tiempo donde las personas no tenían el Espíritu Santo, en un tiempo donde solamente las experiencias con el Espíritu Santo eran para los profetas o para los reyes o algunas personas contaditas que Dios escogía, el camino para el conocimiento de Dios es entrar por esta puerta. Ahí se entraba al atrio de Dios, al patio de Dios, donde estaba el altar de bronce, que ya rápidamente voy a entrar ahí. Solo dos muebles había en el patio. El altar de bronce donde se quemaba la ovejita, el sacrificio que ellos traían para que Dios les perdonara sus pecados, ahí se quemaba. Y luego, más adelantito, ya yendo hacia el lugar santo, la entrada del edificio, había otra cortina que tenía nombre también. Delante de esta cortina estaba una fuente donde se lavaban los sacerdotes. Bueno, así que esta primera puerta con 4 columnas y 4 colores, fíjense que el número 4 se repite también en la Biblia. Y tiene su significado. A ver si Dios me permite y me da tiempo para poder entrar ahí, porque son tantas cosas que según estoy viendo todas estas notas que tengo aquí, tengo que ir en mi mente y en mi espíritu consultando con Dios. Así que si usted me ve que titubeo en algún momento, no es porque no venimos preparados, porque habemos aprendido a prepararnos cuando vamos a hacer algo para Dios. Pero sobre todas las cosas, cuando llega el momento de la ejecución, de dar la clase, dar la predicación, hemos entendido que el que decide es el Espíritu Santo. Y el que decide es Dios. Porque yo prefiero hablar con la unción de Dios que con el intelecto. Ahora, si pudiéramos hablar con el intelecto y la unción de Dios, eso es mejor. Y ese es mi anhelo, eso es lo que yo deseo. ¿Ves? Pero si tuviera que escoger hablar con el intelecto, aunque creo en el estudio, en la preparación, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ves? O la unción, si tengo que escoger uno o la otra, prefiero hablar con la unción de Dios. Pero gracias a Dios que no tiene que ser uno o la otra. Dios nos ha permitido que podamos hablar con la unción que Él nos da, el ministerio que Él nos da y con el conocimiento que nos esmeramos para bendecir al pueblo de Dios. Así que esta puerta se llamaba Derek, que significa camino. Era el primer paso para entrar al ambiente de Dios, al ambiente divino. Así que los colores, rápidamente, pudiéramos abundar muchísimo en esto. La Biblia dice que es púrpura, que es el color de reyes. Hubieron reyes como en China, emperadores como en China, en el Imperio Romano, que por tiempo era ilegal que una persona se vistiera con el color púrpura. Solamente el emperador podía usar la seda china color púrpura. Fíjense que a Cristo le dieron un manto de púrpura, como para burlarse de Él. Pero
no se pudieron burlar de él porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta puerta, a ver, Juan capítulo 10, que marque ahí en su Biblia, Éxodo capítulo 27, porque vamos a seguir regresando ahí, porque es donde está la descripción de lo que estamos estudiando, del atrio y también de el altar de bronce en el capítulo 27. Pero Juan capítulo 10, mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9, estoy buscándolo aquí igualito que usted, mire, con mi Biblia, Juan capítulo 10, versículo 9. Voy a leer unos versículos, desde el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, así que este es Jesús el que está hablando. De cierto os digo, yo soy la puerta. ¿Lo ve ahí? Yo soy la puerta ¿de qué? De las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los creyentes. Es un símbolo, el animalito. ¿Ve cómo Dios habla en símbolos? ¿Ves? Blanco significa santidad, rojo significa la sangre. Aquí las ovejas significan los que han creído, el rebaño del Señor. Y Él es la puerta por donde entran los creyentes. No una de las puertas, sino la puerta. Jesús se está refiriendo a este nombre que hemos estado estudiando, Derek, que significa camino. Era la única entrada, era el único camino para entrar al ambiente de Dios. En tiempos donde, porque hoy en día, para entrar al ambiente de Dios, tú puedes entrar al ambiente de Dios en tu carro. Tú puedes entrar en el ambiente de Dios caminando en la calle. Tú puedes entrar en el ambiente de Dios donde quiera, porque tenemos el Espíritu Santo y nosotros somos la morada de Dios. Pero en este pacto de la ley, no existía tal cosa como una persona llena o bautizada con el Espíritu Santo, y aclaro el calificativo, permanentemente, porque sé enseguida la gente está tratando de buscar el error y dicen, sí, pero Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en ambiente de su madre y Elizabeth y Zacarías y también algunos de los profetas, pero era una llenura temporaria, porque vivían bajo otro pacto, salvación por obras. Nosotros no vivimos por la salvación por obra, nuestra salvación costó la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Y vivimos bajo la gracia de Dios. Mire lo que dice aquí, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, los que quieren entrar en la obra de Dios saltándose el cerco y no entrando por la puerta, no entrando por Derek. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy, otra vez vuelvo a repetir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará y saldrá porque era la única manera que usted podía entrar en el tabernáculo, era entrando por esa puerta y saliendo por ella. Así que nuestra vida tiene que entrar y salir, nuestras acciones tienen que entrar y salir diariamente por Cristo, que es nuestra única puerta. Y ahora, ¿qué veían ellos en esa puerta? Venían 4 colores, que simbolizaba el color púrpura. Cristo es el Rey, representado en el libro de Mateo, porque Mateo empieza con la genealogía de Cristo, de la descendencia de Abraham, de Judá, de David. Entonces él hereda el reino por su padrastro José, que es descendiente de Salomón, pero también hereda el reino por María, que es descendiente de otro hijo de David llamado Natán. Usted puede leer eso en el libro de Lucas. Así que Jesús hereda el reino de Israel por adopción, por José, y lo hereda por genealogía de María, porque Jesús no tiene sangre de José. José es su padre adoptivo. Jesús solamente tiene sangre de María. Por lo tanto, María tiene que ser descendiente de Abraham, eso lo sabemos. Descendiente de Isaac, de Jacob, eso lo sabemos. ¿Ves? Pero tiene que ser descendiente ahora, después de Jacob, del hijo cuarto de Jacob, de Judá. Porque el Cristo tenía que nacer de Judá, de David, etc. Me estoy saltando muchas cosas aquí, ¿ves? Así que si Jesús no tiene sangre de Judá, no puede ser rey de Israel.
Así que por lo tanto, ¿de dónde hereda Jesús su sangre? ¿De dónde hereda su naturaleza? De María. Por lo tanto, la genealogía que tenemos de Lucas entonces tiene que ser de María. Y si usted nota, cuando la genealogía llega al rey David, en Mateo, el rey David tiene a Salomón y de ahí viene José. Pero cuando usted nota la genealogía en el libro de Lucas capítulo 3, el hijo que menciona la Biblia ya no es Salomón, sino es Natán, otro hijo de David. Y de ese linaje es que viene María. Así que Jesús hereda el color púrpura que se veía en esa puerta. Rey de reyes, Señor de señores. Color azul significa lo celestial. Y esto nos habla, esa puerta en los colores nos habla de la divinidad de Cristo. En otras palabras, hereda la naturaleza humana de María, pero también Él es el Hijo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14. Y este verbo se hizo carne. Juan 1, 14. Y vimos su gloria como la de un unigénito del Padre. Color azul. Color rojo hablaba de su sacrificio, de su sangre derramada. Y color blanco de su santidad, de su pureza. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno tentado según nuestra semejanza en todo, dice la Biblia, pero sin pecado, sin pecado. Así que en estos colores vemos a Cristo. Y pudiéramos abundar muchísimo más. Las 4 columnas, los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, dedicado a los hebreos, al pueblo de Israel, donde habla del linaje real de Cristo. El evangelio de Marcos, escrito para los romanos. Por eso el evangelio de Marcos es más cortito, pero es el que menciona más milagros uno atrás del otro, porque los romanos estaban acostumbrados al poder militar, a la fuerza. Y Marcos les está mostrando que hay uno más poderoso que ellos. Que hay uno que puede hacer lo que ellos no hacen. Sanar al leproso, resucitar al muerto. Resucitar él de los muertos. Y ascender al cielo, a la diestra del Dios Padre. El evangelio de Lucas nos habla de su humanidad. Lucas, el doctor, escrito a los griegos. Las 4 columnas. Y el evangelio de Juan, que nos habla de su divinidad. Y es un evangelio escrito universal a todos los gentiles, a todas las personas. Las 4 columnas. Entonces cuando una persona entraba, por supuesto, el pueblo de Israel no entendía esto, porque la revelación no estaba completa. Pero no fue Moisés que cogió los colores. ¿Por qué nosotros sabemos esto? Porque todas estas cosas están explicadas en el Nuevo Testamento, que ya lo he explicado en otras clases. Estoy dando una simple introducción para ya meterme de fondo en el altar. Entonces, cuando Dios hizo todas estas cosas, todo el atrio por fuera de cortinas blancas, representando la santidad de Dios Padre. Dios es santo. Y tenemos que acercarnos a Él sabiendo que Él espera lo mismo de nosotros. Que seamos santos porque Él es santo. Todo el atrio, lo primero que se veía de lejos era ese patio forrado en un desierto de polvo, en un desierto de suciedad. Las cortinas blancas, un Dios santo que ha mandado a su Hijo a un mundo pecador. ¿Lo ven? Lo blanco, lo puro, la santidad de Dios, puestas en la arena. Un Dios santo, viviendo, mandando su gloria, su Hijo, a un mundo pecador. Qué tremendas, qué tremendas. Yo no sé, cada vez que enseño más de esto, Dios me bendice. Yo no sé usted, espero que le esté bendiciendo esto, pero a mí me bendice. Entonces la gente de lejos veía esto y ahora cuando se acercaban veían estas cortinas. Claro, ellos no sabían el mensaje completo de Dios en esto, pero que esto no lo escogió Moisés ni el pueblo de Israel, lo escogió Dios. Y como Dios lo escogió, estaba profetizando lo que más tarde Isaías iba a decir en el capítulo 53. Léalo cuando tenga tiempo, como Isaías detalla la muerte de Cristo por nuestros pecados.
Si no me equivoco, creo que 700 años antes de Cristo escribió Isaías el capítulo 53, profetizado su nacimiento en el libro de Miqueas, profetizado su concepción virginal. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo en el libro de Isaías capítulo 7, su divinidad en el capítulo 9. Aquí está Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Padre eterno. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel no entendía estas cosas porque todavía Cristo no se había manifestado y hasta cierto punto la mayoría del pueblo de Israel todavía no lo entiende. Todavía no acepta a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero es que estos colores y esta construcción del tabernáculo, el que la escogió fue Dios. Y en todo lo que está aquí está profetizando a su Hijo y a su iglesia. En otras palabras, a su unigénito y a sus hijos adoptivos que somos nosotros, comprados por la sangre de Cristo. Entonces, aquí vemos que esta puerta se llama camino. Las otras las voy a explicar en los próximos programas porque ya la cortina para entrar al lugar santo también tenía un nombre en hebreo y nada más que lo voy a hacer muy breve en esto, que se llamaba Enek. Y Enek en hebreo significa verdad. Y luego el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, su nombre en hebreo es Shai o Chai, o también Hai, se pronuncia de diferentes maneras, y significa vida. Así que la primera puerta es camino, la cortina es verdad y el velo es vida. ¿Se recuerdan Juan capítulo 14? Versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo dijo eso a sus discípulos en Israel, se entendió verdaderamente que Jesús está diciendo, yo soy la única puerta y yo soy la única entrada para el lugar santo y yo soy la única entrada para entrar a la Shekinah, a la esencia y a la gloria de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a profundizar en las clases que vienen más de esto. Así que vemos aquí los colores, las columnas, ¿ves? Los 4 evangelios representados en las columnas, el número 4, los puntos 4 cardinales, norte, sur, este y oeste. En otras palabras, mi palabra sobre toda la tierra. Mi palabra declarada y explicada por mi Hijo en el púrpura, la realeza, en el azul lo celestial, su divinidad, en el rojo su sacrificio y en el blanco su santidad, y por ahí había que entrar. Fíjense que en muchos de los muebles del tabernáculo hay una tipología doble. Me explico. Hay una tipología de Cristo y hay una tipología de la iglesia. Por ejemplo, en el candelabro, Cristo es la luz del mundo. Pero también el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hay una tipología, una representación en el candelabro que está dentro del lugar santo. Hay una tipología doble. Ya vamos a entrar en el altar y en el altar también hay una tipología doble. Pero en la puerta, para la entrada, la puerta, la cortina y el velo, no hay una tipología doble. No es tipo del creyente, ni es tipo de la iglesia, ni es tipo de la religión. Es una tipología absoluta, única de Cristo, de Él. Él es el camino, la puerta para entrar a empezar a caminar con Dios, a lo sagrado, a lo santo. La cortina, la verdad, y el velo, la vida, porque Dios es el autor de la vida. Así que vemos aquí que en estas tipologías se glorifica el nombre del Señor. Y ahora sí, ya vamos a entrar. Nos quedan 45 minutos de clase para esos que estén interesados. Y ahora ya sí vamos a entrar a lo que es el altar. Y en el versículo 1, estamos ahora en Éxodo capítulo 27, versículo 1. Y versículo 2 se nos da el material del altar. El material con que fue construido este altar. Y ya en el material vemos una representación espiritual doble.
En otras palabras, hay cosas del altar que representan a Cristo y hay cosas del altar que nos representan a nosotros. El próximo mueble que hay en el patio, en el atrio, ya hemos entrado por la puerta. Vamos a suponer que una persona venía con su corderito, con su ovejita, ha entrado por la única puerta que es Cristo, que es camino. ¿Por qué camino? La única entrada para entrar a la propiedad de Dios, al conocimiento de Dios, a la unción de Dios, a la bendición de Dios. Así que vemos ahí, ahora entra y se encuentra, lo primero con que se encuentra, entrando ya al patio, al atrio, con su ovejita, con su cordero, los sacerdotes están ahí y se encuentra con dos muebles. A la mano izquierda de este patio, que mide 75 pies así, y 150 pies así, 150 pies así, 75 pies así. En este patio se encuentra aquí a la mano izquierda con un altar de bronce. Y la Biblia nos da sus materiales. Y recuérdense que Dios no escribe las cosas en su palabra para llenar espacio o para sonar bonito. ¿Ves? El Señor quiere que su palabra suene bonita y su palabra es preciosa. No existe nada más bello que la palabra de Dios. Su palabra tiene poema, su palabra tiene geografía, tiene matemática, tiene ciencia, tiene sabiduría. Cristóbal Colón leyó en el libro de Isaías que dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y basada en eso que leyó en el libro de Isaías, fue que él creyó lo que ya los griegos habían estado diciendo por cientos y cientos y cientos de años, que el planeta Tierra no era cuadrado y que al final se caía el barco. No, él creyó que el mundo era redondo porque la Biblia lo dice. Y lo decía cuando todo el mundo creía que el mundo era cuadrado. Y la gente tenía miedo irse hacia el oeste porque en un barco, porque pensaba cuando llegaran allá al fin el barco se iba a caer y los dragones se lo iban a comer. Así creían. Y él leyó la palabra y creyó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Busca el versículo en el libro de Isaías. Quizás, mija, me puedas ayudar. Creo que es Isaías 40, por ahí está ese versículo. Cuando lo encuentres me avisas, mijita. Gracias. Un aplauso aquí por Raúl y mi hermana Maggie, la ayuda tremenda que ellos nos dan. Y por todos ustedes, hermanos, gracias por estar aquí. Bueno, Isaías 40, 22. No estaba seguro del versículo, por sí el capítulo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Ves? La belleza de su palabra. Entonces vemos que cuando se entra al atrio, ahora se encuentra a la mano izquierda el altar de bronce. Más adelante allá, antes de entrar a la cortina, la puerta que va al lugar santo, se encuentra una fuente donde los sacerdotes se lavaban. Todo esto es un símbolo tremendo, como hemos estado enseñando. Así que vamos a ver los materiales. En Éxodo capítulo 27, versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el patio. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Perdón, estoy leyendo el versículo 9, me equivoqué, es versículo 1, perdón. Éxodo capítulo 27, versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia. Aquí nos da la madera, lo que el altar iba a tener por dentro, lo interno, la naturaleza del altar. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Bueno, si usted quiere la medida, estamos diciendo que un codo mide 1,5 pies. Así que 5 son 7,5 pies, lo que medía este altar cuadrado, 7,5 pies. Y sigue dando las medidas, pero no quiero profundizarme mucho en la numerología. Quizás pueda dar una clase nada más de los números del tabernáculo. Pero dice aquí, de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Nos queremos concentrar en lo que dice madera de acacia. Entonces, fíjense que la forma del altar, lo interno, la naturaleza del altar, primero es de madera de acacia. Y esto nos habla
de la naturaleza de Cristo. Así que vemos en el libro de Mateo capítulo 1, cuando Dios le mandó un ángel a José, muchos de estos versículos que yo estoy leyendo, aquí en la clase posiblemente ya lo hayamos leído 10, 15, hasta 20 veces. Posiblemente usted que me está viendo ya conoce estos versículos, pero es importante explicar y entender que pueden haber muchas otras personas que no hayan leído estos versículos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio no podemos concentrarnos nada más en las personas que conocen mucho. Tenemos que hablar de todo. Aparte de eso, por mucho que usted haya leído un versículo de la Biblia, siempre la palabra de Dios viva y eficaz. Y siempre nos habla diferente. Entonces vemos aquí un versículo bíblico que nos hablan de la humanidad de Cristo. De este altar que su madera, su esencia, su forma, lo que le daba la forma cuadrada, era de madera de acacia. Entonces esto nos habla de la humanidad de Cristo en Mateo capítulo 1, versículo 20, y pensando él en esto, en otras palabras, María le ha informado de que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y aunque usted crea que no, quería José dejarla. Mira, mejor lo leo, porque después dice el versículo 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla. Él no quería descubrir lo que ella le había dicho, porque nadie sabía. Porque María no podía contar esto, porque esto nadie se lo iba a creer. En el libro de Lucas, cuando aparece el arcángel Gabriel y le dice que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, ella queda embarazada. ¿A quién se lo dijo? No tenemos registro en la Biblia que se lo haya dicho a nadie, pero a José se lo tenía que decir. Porque José era su esposo, ya estaban casados. Dice aquí, José su marido. No habían consumado el matrimonio porque la cultura hebrea, también en la cultura, muchas culturas de países, hay un matrimonio legal primero y después viene el matrimonio religioso. Y en la cultura hebrea el matrimonio legal era un año antes del matrimonio religioso. Y era después del matrimonio religioso donde había una consumación, se llegaba a la intimidad. Y dice que José su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Esto está aquí en la Biblia, le guste a usted o no. Vaya, José era tremendo hombre de Dios, pero cuando María le contó que estaba embarazada, no se lo creyó. Porque si se lo hubiera creído, no hubiera querido dejarla. Dios tuvo que venir a hablar con él. Porque José iba a jugar un papel clave. Fíjense que todo el Nuevo Testamento, bueno, vamos a decir, todos los evangelios, cuando nos hablan de la vida de Jesús, no hablan de esto. Lucas, usted dirá, pero Lucas lo dice. Bueno, pero Lucas escribe 40 años después del Calvario. Pero mientras que Jesús está en vida, mientras que Jesús está encarnado, viviendo, no hablan los evangelios de esto. En otras palabras, todo el mundo piensa y sabe que Jesús es el hijo de José. Es el hijo de José. Así que José tenía que jugar un papel muy importante, porque si se decía que María salía embarazada y que Jesús no era hijo de José, eso quiere decir que María cometió adulterio y era apedreada. Y el mensaje de que ella había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, a José le costó trabajo creerlo. Vemos que Dios tuvo que intervenir en el asunto. Y en el versículo 20 dice, pensando en él en esto, pensando en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿ves? Porque Jesús hereda el reino por adopción de José, que es hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque en lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, recién María sale embarazada, se da cuenta que no tiene su costumbre. El ángel le dijo que iba a concebir por obligarse al Espíritu Santo, va y se lo cuenta a José, todavía no se muestra, todavía no se sabe que está embarazada. Pero José sabe que se va a saber y se quiere ir secretamente, porque él no quiere ser la que la va a descubrir, porque no le cree que el ángel vino y que ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dios tiene que mandar un ángel para hablarle a él. Y dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús, Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Aquí la Biblia lo dice. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si quieren la pronunciación en hebreo es Yeshua. Y si quieren la pronunciación en griego es Jesús. De donde deriva nuestra pronunciación latina Jesús. Eso es que ahora, porque ahora hay ¿cómo digo esto cuidadosamente? Hay veces que usted me ve que hago una pausa es porque estoy buscando en mi mente la mejor expresión que yo pueda conseguir debido a mi nivel. Hay unas doctrinas que usted tiene que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo. Que usted tiene que decir Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero bueno, fíjense que por cientos de años el Nuevo Testamento se escribió en griego, no se escribió en hebreo. Y el nombre que aparecía, ni aparecía el español, ni el chino, ni aparecía el inglés, no aparecía Jesus, ni aparecía Jesús, nada de eso aparecía. Porque por cientos de años el nombre que se pronunciaba es Jesús Christus, Jesús el Cristo, en griego. Y los demonios salían, los enfermos se sanaban. Pero yo soy de los que creo que no importa que tú lo digas en hebreo. No importa que lo digas en griego. Y si lo quieres decir en chino, averigua cómo dices en chino y dilo en chino y alaba a Dios en chino. No importa. El problema es cuando se hace una doctrina que se dice que solamente se puede decir en hebreo para que Dios se mueva. Porque nosotros nos salvamos oyendo el nombre de Jesús. Y yo he orado por endemoniados y los demonios han salido en el nombre de Jesús. Y por cientos y cientos de años el nombre de Jesús no existía. Porque el castellano no existía. El inglés no existía. Entonces, ¿cómo se pronunciaba el nombre de Jesús? Se pronunciaba en hebreo, se pronunciaba después en griego, después se pronunciaba en latín. Entonces, ¿dónde está el poder de este nombre? El poder está en la pronunciación, claro. El nombre de Jesús es un nombre sagrado, pero hay gente que se llama Jesús. Hermano Jesús, ¿me puede traerme esa caja que está ahí? Y no sale ningún demonio. Y usted está pronunciando el nombre de Jesús. Entonces, para que este nombre tenga poder, se tiene que pronunciar, pero tiene que salir de un corazón con fe. Ahí está la clave. Si usted dice Yeshua con fe, pero si usted dice Yeshua, fíjese que el nombre Yeshua en hebreo es un nombre muy común. Es el nombre de Josué, que significa Salvador. Fíjense. Cuando usted está diciendo Salvador en español, usted está diciendo Jesús, usted está diciendo Jesús en griego y usted está diciendo Yeshua en hebreo. Es la traducción. Entonces vemos aquí, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará. Jesús significa Salvador a su pueblo de sus pecados. ¿Y con qué pagó Cristo por nuestros pecados? ¿Con su divinidad? ¿Fue Dios el que estaba crucificado? No, porque Dios no puede cargar pecados. ¿Con qué pagó por nuestros pecados? Con su humanidad. Con su humanidad. Fíjense toda la explicación. Por eso dije al principio de la clase que no estamos ni siquiera arañando el tema. Porque fíjense nada más, con la pura madera de acacia. Y créanme que estoy leyendo un solo versículo nada más, porque hay muchísimo de esto. Así que vemos aquí, y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Explicamos esto en la clase pasada. ¿En qué quedamos? ¿Emmanuel o Jesús? Bueno, fíjense que el primer nombre que se le dio al Señor fue Emmanuel, en el libro de Isaías. Y dice aquí, fíjense que en Mateo nos da la traducción. Fíjense que nos da el nombre de Jesús, en griego, porque se escribe el evangelio en griego. Sin embargo, luego nos da el nombre del Señor en hebreo, como está escrito en el libro de Isaías. Emmanuel es un nombre hebreo que significa Dios con nosotros, y la traducción la da el mismo, porque cuando usted va a Isaías y lee esta profecía en el libro de Isaías, Isaías no explica lo que significa Emmanuel, porque él está escribiendo a un pueblo hebreo que entiende que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero como Mateo está escribiendo también a los hebreos primordialmente, pero también a los gentiles, ¿ves? Dios sabe que este evangelio
Por eso, aunque ellos eran hebreos, Dios hizo que se escribiera en griego los evangelios, porque era el idioma más universal que existía. Pero sin embargo aquí, y llamará su nombre Emmanuel, utiliza el nombre en hebreo, pero Mateo nos da la traducción, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está escrito en el versículo 23. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, porque Emmanuel es su nombre, el nombre que identifica su divinidad. Y Jesús identifica su humanidad. Así que, regresando ya aquí, a ver si la acelero un poquito, porque hay tanto y muy importante. Quizás, como estoy viendo que se está desarrollando la clase, quizás no pueda terminar la clase de el altar de bronce, pero voy a dar lo más que me pueda, me quedan 25 minutos de clase. Entonces vemos aquí que el Señor en Éxodo capítulo 27, nos da el material. Harás también un altar de madera de acacia. Es lo de adentro, lo que da la forma del altar. Y le harás cuernos, versículo 2, en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Aquí viene el otro material. Así que vemos que el bronce representa sacrificio. El bronce representa, fíjense que el bronce es el material que va a resistir el fuego, porque vamos a ver rapidito, lo más rápido que podamos, que este altar tenía que estar encendido continuamente, día y noche. Así que vemos que la madera de acacia está forrada de bronce, que nos habla a nosotros de la prueba, que nos habla a nosotros del fuego, que nos habla a nosotros del sacrificio, porque es allí donde se venían a ofrecer los sacrificios para la salvación. Así que Cristo fue tentado, Hebreos 4:15, lo hemos citado ya, según nuestra semejanza en todo, fue probado. En Mateo capítulo 4 vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo. Alguien dirá, pero ¿cómo Dios va a ser tentado? Bueno, dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Mateo capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Alguien dirá, bueno, pero como la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado. Entonces, aquí dice que usted está diciendo que Jesús es Dios encarnado. Entonces Dios encarnado fue tentado. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Entonces los sectarios dicen, ve que Jesús no puede ser Dios. Bueno, si usted estudia con cuidado la tentación de Jesús, que no la vamos a leer porque la hemos explicado varias veces, pero para esos que no han oído las clases anteriores, si usted estudia la tentación de Jesús, se va a dar de cuenta que su tentación es a su humanidad. Porque Satanás no puede tentar a Dios. ¿En qué va a tentar un diablo tan derrotado a un Dios tan grande? Siempre me recuerdo lo que dice el doctor Bruno Camaño, dice, tenemos mucho Dios para un pequeño diablo. Para un tan poquito diablo. ¿Usted se cree que Satanás puede tentar a Dios? ¿Qué tentó Satanás? Dice la Biblia que Jesús oró por 40 días y tuvo hambre. Dios no tiene hambre. Bueno, el único hambre que Dios tiene es de nosotros. Él tiene sed de nuestra alabanza, sed de nuestro amor, sed de nuestra compañía. Esa es la única sed que Dios tiene. Es la única hambre que Dios tiene. Pero Satanás, Cristo tuvo hambre. ¿Por qué? Porque está tentando Satanás al Señor en su humanidad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ve? Tentando su humanidad. Lee todo el pasaje. Así que vemos aquí que el altar representa el sacrificio futuro de Cristo, sus pruebas en su humanidad y eventualmente el lugar donde se ofrece Jesús por nuestros pecados. Así que aquí vemos el bronce. Hay mucho que pudiéramos hablar porque también el altar nos representa a nosotros. ¿Ves? Nosotros tenemos una humanidad, una manera de acacia, una madera de acacia.
Pero esta madera de acacia, esta humanidad de nosotros va a ser probada. Vamos a recibir tentaciones. Pero la Biblia dice que no recibiremos una prueba, que Dios no nos va a dar una prueba superior a lo que podamos resistir. Así que Dios está en medio de las pruebas que nosotros vamos a pasar, midiéndolas y sabiendo hasta dónde podemos llegar nosotros. Y hay mucho, pudiéramos citar 2 Corintios 12, si usted está interesado, cómo al apóstol Pablo se le dio un aguijón en la carne. ¿Ves? Dios, la prueba del apóstol Pablo, después de haber visto una visión del paraíso, Dios le da una prueba, le permite una prueba que vivió con él toda su vida. Pero él la pudo superar cada día, cada momento, así como nosotros somos probados cada momento, cada día. Quiero entrar al propósito de este altar. ¿Cuál era el propósito de este altar? Y este es interesante, yo creo que me voy a tomar estos 15 minutos y voy a parar la clase aquí en el propósito porque hay bastante en esto. Y esto es muy interesante porque nosotros que creemos que Cristo es el sacrificio por excelencia, entonces aprendemos esto, estudiamos esto y nunca estudiamos en el Antiguo Testamento qué se sacrificaba en este altar. ¿Qué se hacía en este altar? ¿Y cómo eso simbolizaba lo que Cristo iba a hacer? Y cómo eso simboliza la vida de nosotros también. Entonces, vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver en el libro de Números, capítulo 28, Números capítulo 28, me quedan 20 minutos aproximadamente, Números capítulo 28. Y voy a dar lo más que pueda, pero no me voy a apurar. Estoy diciendo por dentro de mí, apúrate, pero no me voy a apurar. Voy a ir despacito y aquí continuaremos en la clase del jueves. Aquí continuaremos la clase del jueves, porque es muy importante. Vemos aquí el propósito de este altar, era el lugar donde se hacían los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, por mencionar 3 cosas nada más, para el pueblo de Israel. Si se quería perdón de pecado, tenía que empezarse allí. Hay veces que nos concentramos en el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo con la sangre del holocausto, echándolo sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados, para que el pueblo de Dios fuera propicio, fuera adecuado, fuera perdonado por Dios, y nos concentramos en ese acto del sumo sacerdote, que vamos a verlo, si podemos hoy y si no, para la clase que él prosigue, pero no vemos que habían otros sacrificios que también Cristo cumplió y que nosotros tenemos que cumplir, porque la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sí dice la Biblia o no dice la Biblia eso? Así que presentemos nuestra vida, 1 Corintios 3:13, presentemos nuestra vida como un sacrificio en medio de las pruebas, sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Pero vemos que en estos sacrificios, estos holocaustos, el simbolismo principal es Cristo. Y mire, en Números 28, versículos 3 y 4, y es extensa la lectura, pero yo he seleccionado los versículos. Vamos a leer versículos 3, 4, 6 y 8. Y dice el versículo 3, y les dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día, fíjense que esto era diario, será el holocausto continuo. Así que aquí vemos una ofrenda continua. ¿Qué dice la Biblia que Cristo es? La Biblia dice que Cristo es el sacrificio, el holocausto por nuestros pecados eterno. Eterno, por los siglos de los siglos. Así que aquí vemos el pueblo de Israel, versículo 4, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Así que todos los días
en este altar se tenía que quemar un sacrificio por el pecado de la nación, por el pecado del pueblo, uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días, un cordero sin mancha. ¿Se recuerda lo que dijo Juan el Bautista? Fíjense que aquí hay 2 corderos diarios. Esto es aparte de los sacrificios que cada persona tenía que hacer. Los sacrificios personales que voy a entrar ahí, si el tiempo me lo permite, en unos minutitos. Pero fíjense que aquí los sacerdotes en el templo, para que la nación de Israel tuviera la bendición de Dios, tenían que sacrificar 2, uno en la mañana y uno en la tarde, para que fuera continuo el sacrificio. Vaya, que el que sacrificaban por la mañana duraba hasta la tarde. Y luego se sacrificaba el otro que duraba hasta la mañana. Y continuamente tenían que estar estos sacrificios siempre en el altar. Fíjense que desde el año 70, que el emperador Tito destruyó el templo de Jerusalén, se acabaron estos sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios Padre ha hecho que ni siquiera el pueblo de Israel pueda celebrar sus sacrificios de holocausto. No lo pueden hacer porque Dios Padre decidió que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Él es nuestro sacrificio eterno ahora. Así que ni siquiera el pueblo de Israel hoy y desde el año 70 han pasado, yo creo que 2 o 3 aguaceros de allá aquí. Mire cuántos años han pasado. 1900, saque usted la cuenta, casi 2000 años han pasado sin que ellos puedan ofrecer sus sacrificios. Porque Cristo murió por nuestros pecados y Él es el sacrificio de Dios. Y aquí tenían que ofrecer 2, porque claro, estas son cosas humanas y las cosas humanas tienen su límite. Pero Cristo ofreció uno solo sacrificio, su vida por nosotros. Gloria sea su nombre. Versículo número 6. Dice así, el holocausto continuo. ¿Ven que era continuamente? Tenía que haber en este altar un sacrificio que fue ordenado en el Sinaí para olor grato. Así que Dios Padre, al ver esta acción de su pueblo, que pedía perdón continuamente, yo estoy pidiendo perdón continuamente. Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti. Yo quiero glorificarte, perdóname porque no soy la persona que debo ser. No soy lo que fui, porque nueva criatura somos en Cristo Jesús, pero tampoco somos lo que debemos ser. Así que era una ofrenda continua. Dios veía el arrepentimiento a través de estos sacrificios continuos de su pueblo y Dios bendecía a la nación. Así que es holocausto continuo, Éxodo 28:6. Que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, versículo 8. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a las ofrendas de la mañana. Igualito como ofreciste el cordero en la mañana, lo vas a ofrecer en la tarde. Conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Así que vemos aquí que Dios mandaba al pueblo de Israel a ofrecer este sacrificio continuo día y noche. Ahora, esto era lo que se ofrecían en el templo diariamente los sacerdotes. Pero ahora vienen las ofrendas personales. En otras palabras, cada persona, la ofrenda, estos sacrificios eran por la nación, por el pueblo. Pero cuando una persona pecaba, tenía que venir a ofrecer un holocausto a Dios. Óigame, esto es cosa seria, porque fíjense, se lee fácil, pero el tabernáculo ya cuando entró a la tierra de Canaán estaba en la ciudad de Silo por 400 años. Y si una persona vivía allá en la frontera con Siria, por allá por Dan, por allá por unas tribus del norte, usted tenía que venir caminando con esa ovejita, porque Dios mandaba que usted tenía que traer la ovejita de su rebaño, la mejor. Usted no podía comprar una, por eso Jesús volcó las mesas
de los vendedores en el templo, porque habían hecho un negocio de eso. Los sacerdotes decían, ¿para qué vas a venir con una ovejita de tan lejos caminando? Cuando llega aquí ya está flaca. Aquí te vamos a vender una perfecta. Te la vamos a vender bien bonita. Y usted no podía comprarla con dinero griego. Usted no podía comprarla con dinero romano. Usted tenía que tomar el dinero griego y el dinero romano y cambiarlo en el templo por el dinero del templo. Habían fabricado un dinero. Y por ejemplo, para que tuviéramos una idea, si usted tenía $1, ese dólar valía para ellos 50 centavos, nada más la mitad. Por eso el Señor dijo que habían hecho de su casa una casa de ladrones. Y volcó las mesas, y soltó las ovejas, y soltó los bueyes, dice la Biblia, Juan capítulo 2, y sacó todo eso de allí. ¿Por qué? Porque habían hecho un negocio de la ofrenda de Dios. Entonces vemos aquí que la persona tenía que traer su ovejita, imagínense, 2 semanas usted caminando para poder ofrecer. Esto no era fácil. Esto es importante entenderlo, porque esto nos enseña el privilegio que tenemos en Cristo. Imagínense que usted tenga que llevarse un becerro, o usted tenga que llevarse un carnero, o usted tenga que llevarse una oveja o un cordero, y caminar 2 semanas para usted encontrar el agrado y el perdón de Dios. Qué facilito está ahora. La gente le cuesta trabajo montarse en un automóvil con aire acondicionado y viajar 15 minutos y llegar a la iglesia en bancas acolchonadas con aire acondicionado aquí, con un grupo de alabanza precioso. ¿Ves? Esto hay que leerlo para entender el amor que Dios ha tenido con nosotros y cómo nos ha facilitado en la gracia. Aunque sabemos que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, ¿ves? Sabemos eso porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra demonios, contra espíritus inmundos. Es una lucha tremenda, pero comparada con el Antiguo Testamento, por eso tenemos que leer estas cosas. A ver, vamos a leer brevemente y con esto voy a terminar. Y vamos a dejar el estudio aquí, lo vamos a dejar para la semana que viene en los sacrificios que se ofrecían. Pero vamos a ver lo que tenían que hacer una persona en sus sacrificios personales. Vamos a ir a Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 6, y vamos a leer brevemente unos cuantos versículos, y aquí nos vamos a quedar. Vamos a leer 2 versículos más, y aquí nos quedamos hasta la próxima clase. Levíticos capítulo 6, versículos 2, 3, 6 y 7. La lectura es extensa otra vez, pero he tratado de seleccionar versículos para ir lo más rápido posible. Levíticos capítulo 6 dice, cuando una persona pecare, vaya allá, fíjense que aquí ya es una cosa personal. Aquí estamos hablando de cada ser, cada israelita. ¿Ves? Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo. Aquí Dios está mencionando los diferentes tipos de pecados, ¿ves? Y habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Fíjense que si nos conoce Dios. Ahora vamos al versículo 6 y 7, dice, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto. Imagínense caminar con un carnero amarrado con una soga por el cuello, caminar 2, 3 semanas porque usted ofendió, porque usted mintió. Fíjense que aquí te habla, no hay tiempo para leer todos los versículos, pero aquí te habla que si tú cometías fraude o tú robabas, tú tenías que devolver eso cuadruplicado. Tenías que arreglar el problema con la persona, pero después tenías que arreglarlo con Dios. No bastaba con arreglar el problema con la persona. Cristo lo dijo, si tú hubieras pecado contra el hermano y traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda ahí, amarra el chivo, amarra el cordero, amarra la vaca, amarra el becerro con una soga en la mata y vete a ver a tu hermano que tú pecaste y arréglate con él primero, dijo de Cristo.
y después trae tu ofrenda. Porque la cosa era que tenían que arreglarse, que la gente que hacían, ofendían a la persona, les robaban, cometían fraude, entonces venían con una ovejita, Dios decía, Señor, aquí te traigo la ofrenda para que tú me perdones. ¿Y qué dice Dios? No, espérate un momento, usted vaya allá y arregle esto primero, con la persona que usted ofendió, con la persona que usted hirió, con el hermano que usted tuvo una bronca y una discusión. Usted arregle eso primero y después ven y ofréceme. Entonces vemos aquí, que léalo cuando tenga tiempo, Levíticos, y luego dice acá en el versículo 6 y 7, y para expiación de su culpa, de qué pecado que ya fue y trató de reparar con la persona, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, de su rebaño, no de comprado, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, para la paga por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Así que fíjense nomás, si ahorita, llenos del Espíritu Santo, algunos de nosotros que hablamos en lengua, que hemos visto cancerosos ser sanos, paralíticos levantados de silla de ruedas, que hemos visto cómo las almas de los hombres cambian, que donde quiera que tú estás tú puedes tener una comunión de Dios. Si ahorita nos cuesta trabajo, imagínese si usted hubiera vivido bajo la ley. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, porque nadie ha podido cumplir toda la ley. Gloria a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto hay que leerlo. Porque el pueblo de Dios hoy está muy ingreído, la tiene muy fácil. Y tenemos que leer el privilegio, el honor que tenemos de vivir en este pacto que costó la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9 y terminamos hoy. Hebreos capítulo 9, vamos a leer unos cuantos versículos salteados y nos despedimos en oración. Gracias por su tiempo, esos que nos están viendo, agradecemos mucho su valioso tiempo. Esperamos que le haya sido de bendición esta clase. Y a ver qué dice Hebreos capítulo 1, versículo del 11 al 14. Dice el versículo 1, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto, aquí está hablando de la ley, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. A ver, aquí está hablando del tabernáculo. Nos está dando una cita de lo que se hacía allí, de lo que hemos estado leyendo, de lo que hemos estado estudiando. El versículo 11 dice, pero estando ya Cristo presente, en otras palabras, ese tabernáculo no existe. El templo de Salomón no existe. El templo de Herodes no existe. Los sacrificios que se hacían por la mañana y por la tarde ya no se tienen que hacer porque Cristo está presente. Cristo ha pagado por los pecados de nosotros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Y recuérdense que Jesús no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Así que es un sacerdote entregado por el Padre. Alguien podrá decir, bueno, pero espérese un momento. Jesús no es de la tribu de Leví. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. ¿Y quién fue el que hizo los sacerdotes? ¿No fue Dios el que escogió la tribu de Judá? ¿No puede Dios escoger a todos los que quiera para que sean sacerdotes? Fíjense si es así, que la Biblia dice que por la sangre de Cristo, todos los creyentes somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, capítulo del 5 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre. ¿Ven? Como el sacrificio era continuo, de día y de noche tenía que estar haciéndose ese sacrificio. Bueno, Cristo es nuestro sacrificio continuo. Cuando tú estás durmiendo, es tu sacrificio. Cuando tú has cometido un pecado, es tu sacrificio. Por eso podemos ir confiadamente a arrepentirnos y por su sangre recibimos perdón. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si aquello tenía éxito, si aquello tenía resultado para con Dios, y si las cenizas de las becerras, en otras palabras, cuando quemaban
ese animalito que la persona traía para que le perdonaran los pecados, los sacerdotes tomaban la ceniza y rociaban a la persona para que hubiera una evidencia física que esa persona vino a pedir perdón, para cuando esa persona fuera a la persona que lo ofendió, a la persona que defraudó, a la persona que engañó, esa persona pudiera ver la ceniza, ver que fue hasta el templo y que hizo el sacrificio, que ese pecado quedó abolido, barrido, quitado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociada a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, si eso tenía éxito, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Démosle un aplauso, Señor, hermano. Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por los que nos están viendo por los medios masivos. Gracias por los estudiantes que se han dado cita en este lugar. Y gracias por esta hora y media, este tiempo que hemos tenido contigo, disfrutando de tu presencia. Gracias, Dios Padre, por haber enviado a tu Hijo. Te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú haces en nuestra vida, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Vamos a ver, hay algunas preguntas, así que parece que dimos la clase bien, no hay preguntas. Pero cuando las tenga es una bendición de Dios saberla. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche y continuaremos este estudio. Y el jueves sí vamos a poner fotos, visiones de cómo era el altar, cómo era la puerta de la entrada. Tengan buenas noches y hasta pronto. Bendiciones.